Bien, en el video anterior vimos una introducción a lo que es el módulo para trabajar con el sistema de archivos de Node.js y vimos que todos los métodos que utilizaban hacían uso de callbacks. Como ya sabemos, los callbacks son funciones que se pasan como parámetros y en este caso se ejecutaban una vez que se llevaba a cabo la operación y según los parámetros que le pasábamos de error o éxito, nos devolvía, cada una de esas operaciones nos devolvía el resultado. Pero si recuerdan, teníamos un problema con los callbacks, que era el callback help. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero crear una carpeta y luego que esa carpeta se cree, crear un archivo y luego que ese archivo se cree, eh, crear un archivo con texto y luego que ese archivo se cree, leer ese archivo? Como ven, estoy encadenando callbacks dentro de callbacks de callbacks. Como estas son operaciones asíncronas, yo no puedo ponerlas una abajo de otra, es decir, no puedo ponerlas de esta forma porque nada me asegura, en este caso, nada me asegura que primero se cree la carpeta y después se cree el archivo. Entonces puede llegar el caso de que se intente crear el archivo en una carpeta que todavía no existe. Ahora bien, por un lado, Node.js tiene los mismos métodos con los que labora de forma asíncrona. Tiene el makeDirSync y el appendFileSync, que lo que hacen es precisamente lo que dice el nombre, es hacer la operación de forma síncrona, es decir, uno por uno, y esperando a que termine para luego seguir la instrucción. En este caso, sí funcionaría correctamente, pero estamos perdiendo precisamente la potencia que tiene Node.js de trabajar de manera síncrona y de trabajar con un montón de requests al mismo tiempo y un montón de procesos de forma paralela. Entonces, si solamente lo hacemos de esta forma, nos estamos perdiendo precisamente la mejor ventaja que tiene Node.js. Entonces, volvemos al caso del callback help, donde hacemos callback tras callback tras callback. ¿Cuál es la solución a esto? Ya sabemos que para evitar el callback help necesitamos trabajar con promesas. Ahora bien, tenemos estos métodos no son promesas. Nosotros tenemos que convertirlas a promesas para poder trabajar con ellas. Tenemos dos formas de hacerla. Una es manual y otra es utilizando una utilidad que tiene Node.js propia. Les voy a mostrar las dos formas porque siempre está bueno conocerlas y aparte practicamos un poco lo que es el tema de las promesas. Vamos a crear tres promesas que van a ser eh, make dir promise, que va a tomar, va a ser una función, ¿sí? Que va a devolver una nueva promesa. Y si ustedes recuerdan, las promesas tienen un callback dentro suyo. A su vez, dichos parámetros son dos callbacks, resolve y reject, ¿sí? Uno para cuando la promesa se resuelve correctamente y otro para cuando la promesa se rechaza. Y lo que vamos a hacer en este caso es utilizar la función de crear directorio de JavaScript, de Node.js, perdón. Como necesita un parámetro, acá esta función que va a ser el nombre de la carpeta, vamos a poner el name, folder name, ¿sí? Y tenemos el callback de la propia función del método de JavaScript de Node.js, makeDir. Entonces tenemos error y success, ¿sí? Eh, sabemos que si hay un error, nosotros tenemos que romper la promesa, es decir, si hubo un error, no podemos llevar la promesa a cabo. Por lo tanto,
si hay un error, vamos a devolver, vamos a rechazar la promesa, le hacemos un reject, ¿sí? Y le pasamos la variable error, que nos va a tirar el error de por qué fue rechazada. En cambio, si no hay error, tenemos que resolver la promesa y podemos pasarle el valor, la carpeta folder name, ha sido creada. Bien, entonces ya ahí tenemos nuestra promesa con la funcionalidad makeDir. Ahora tenemos que hacerla tanto para append file como para, bueno, en este caso solamente lo necesitamos para dos, pero vamos a hacerlo con todas. En este caso vamos a hacerla una para append file, vamos a llamarla append file promise, que nos va a pedir un file name y una data. Vamos a agregarle, vamos a llamar al método appendFile con filename y data como parámetros. Y en el caso de que sea un éxito, vamos a decir el archivo filename ha sido creado. Y por último, vamos a crear una promesa para la función readFile. Eliminemos esto. readFile promise. readFile no tiene parámetros data, simplemente es el parámetro filename, así que le sacamos data y lo colocamos acá en XSS y resolvemos devolviendo el valor del archivo, es decir, el contenido del archivo. Entonces, ya tenemos nuestras tres promesas, para el makeDir, para el appendFile y para readFile promise. ¿Cómo las llevamos a cabo? Bueno, simplemente llamamos a makeDirPromise con el nombre de la carpeta, por ejemplo, myfolder, ¿sí? Y recordemos que tenemos el método den. Entonces, si estuvo todo bien, ¿sí? El den acepta un callback cuando se ejecuta correctamente. Vamos a pasarlo para abajo para que quede más limpio. Lo que tenemos que hacer es devolver la función, la promesa de appendFile, en el caso de que esto sea exitoso. appendFile promise, le vamos a pasar nuestro archivo que se va a llamar myfile.txt con, esto es una prueba. Esto, como devuelve una promesa, tenemos nuevamente acceso al den. Con result llamamos a la nueva promesa readFilePromise. Perdón, tenemos que agregarle la carpeta a myfolder, myfile.txt. Acá lo estamos simplemente leyendo. Y como readFile es una promesa y por lo tanto revuelve un resultado, también tenemos acceso al den y podemos leer simplemente el resultado. Imprimimos en pantalla el resultado, que es lo que va a contener el archivo.
Me estoy comiendo una llave. Ahí estamos. Entonces, eh, vamos de vuelta. Llamamos a la promesa makeDir, a la función makeDir con el parámetro de myFolder. Esto devuelve una promesa. Esta promesa se ejecuta directamente y por lo tanto tenemos acceso al método den que es propio de la promesa. En el den, si tenemos result, es decir, si se llevó a cabo bien, si se ejecutó el result de la promesa, ejecutamos una nueva promesa que es append file y devolvemos el resultado. Como devolvemos el resultado, estamos obteniendo una nueva promesa. Por lo tanto, tenemos acceso a un nuevo método den. Nuevamente hacemos lo mismo con leer el archivo. Y finalmente, también devolvemos la promesa del read file. Y finalmente accedemos al resultado final, que en teoría debería ser lo que escribimos en el archivo de texto. Por último, recuerden también que tenemos que agregar el método catch, en caso de que haya un error. Error y imprimimos en consola error. Como detalle, cuando es un solo parámetro, podemos obviar meterlo entre paréntesis. Esto queda un poco más limpio todavía. Y como ven, esto es mucho menos engorroso que el callback head que habíamos generado antes. Sí, tuvimos que escribir las promesas una por una, ya vamos a ver una forma más fácil de hacerlo, pero recuerden que una vez hecho esto, después cada vez que necesitemos hacerlo, ya vamos a tener acceso a las promesas. Entonces, si corremos, vamos a limpiar esta pantalla. Si corremos este comando, efectivamente vemos que tenemos el resultado final y que en nuestra se creó la carpeta con myfile.txt. Así que por lo tanto lo que hicimos es convertir los métodos de Node.js para trabajar de forma síncrona en promesas, de modo que podamos trabajar sucesivamente evitándonos el callback hell y ejecutando un método tras otro. En el próximo video vamos a ver una utilidad que nos permite resolver esto de forma mucho más fácil sin tener que escribir manualmente las promesas.